Buenos días, nos encontramos nuevamente en la clase de historia de este día jueves 18 de junio. Espero que se encuentren muy bien, se encuentren descansados. Ya nos falta poco para ir terminando el ciclo. Y qué mejor que haciéndolo terminando, finalizando los conocimientos, la materia y los aprendizajes que buscamos de ella. Recuerden que en la clase pasada hablábamos un poquito de los temas de cómo se fue consolidando la cuestión de la tierra, de la minería, del comercio de los productos. Y quisiera centrarme a manera de retroalimentación en la cuestión de la piratería. Ustedes recordarán que cuando iniciaron los negocios, la comercialización, las embarcaciones de la Nueva España a España, no solamente se llevaba oro, no solamente se llevaba diamantes, también se llevaba esclavos. Y la gente en España tenía una gran demanda por todo lo nuevo que se pudiese encontrar acá en nuestra tierra, ¿no? Recuerden que debido al incremento de la piratería, se decidió organizar un sistema que pudiera aumentar la seguridad de los transportes, puesto que la idea era establecer dos flotas distintas que estuvieran compuestas por galeones, a su vez con cañones y barcos mercantes para poderse defender, ¿no?, de los piratas. Eso era como que el conocimiento más importante que a mí me gustaría que nos quedara, ¿no? La cuestión de las embarcaciones. También esto es muy importante porque no solamente trasladaban productos, trasladaban una cultura totalmente nueva a Europa. No solamente trasladaban productos, sino que trasladaban cultura. ¿De acuerdo? Recuerden que este monopolio que lo tuvo Sevilla, es decir, de recibir los productos, de recibir a las personas, de recibir el oro, la plata, los diamantes, lo tuvo Sevilla durante 2 siglos, ¿de acuerdo? Y los ingleses, holandeses y franceses trataron obviamente de apropiarse de eso, porque era una fuente de riqueza enorme la de España, ¿no?, que le proporcionaba nuestra tierra. Por lo tanto, no había relación comercial con ellos. Esta diapositiva no se las leí la vez pasada, solamente dije algo rápido sobre ella. Me voy a permitir leérselas. Por favor, anotando lo más elemental. Los primeros repartos de la tierra fueron realizados por los conquistadores sin permiso de los monarcas, Hernán Cortés empezó a repartir tierra allá sin el permiso del monarca, pero después los reyes pues lo confirmaron, ¿no? Y además de las posesiones reconocidas por el rey y las tierras adquiridas por los españoles, existía algo que llamamos los mercedes reales, que eran tierras que cedía el rey a cambio de un pago, y podían ser concedidos mediante un título a un particular o a un pueblo en específico. Y yo les decía en la clase pasada que investigaran el marquesado del Valle de Oaxaca, lo comentamos, y bueno, saber que era propiedad de Hernán Cortés y que ahí vivían 23,000 indígenas, ¿no? Y desde luego los que iban naciendo, ¿no?, se iba sumando el número. Ahí se asentó la base de la economía del suroeste de nuestro país, del actual México, ¿no? A esta acción se le llamó repartimiento, ¿de acuerdo? Y yo les decía que se dio mediante denominadas mercedes reales, que eran como títulos de propiedad, vaya, que daba explícitamente el rey. Y desde luego yo les decía que quien quedaba a cargo de esa propiedad, ahora por propiedad, no me estoy refiriendo a una casa, por propiedad me estoy refiriendo a todo un extenso territorio geográfico, ¿no? Y quien quedaba a cargo de esa merced real tenía la obligación de impartirles educación y defender ese territorio y a esa gente que quedaba bajo su mando. Era como una especie de gobernadores, pues, o reyes chiquitos, yo les decía en la clase pasada. Y en esa misma continuación
veíamos que otro elemento característico de este sistema para que pudiera funcionar eran las famosas haciendas. Los españoles que obtenían estas porciones grandes de tierra se enfocaban en construir una hacienda, ¿de acuerdo? Que era su hogar, y desde ahí obviamente que tenían a los indígenas trabajando. Surgieron al iniciar la decadencia del sistema de encomiendas y se caracterizaron por acapar territorio que estaba a su alrededor. Esto sucedía sobre todo en el norte y centro del país, no tanto así en el sur, en el norte y centro del país. ¿Va? La mitad de las propiedades de estas tierras y del capital existente en México pertenecía a la iglesia, una gran parte de las tierras, ¿no? Ya que era dueña de numerosas hipotecas en otras tierras que no le pertenecían. Por lo tanto, al estar hipotecadas, pues finalmente se quedaban con las tierras. Ya hablamos sobre la minería, vamos a hablar ahora sobre la agricultura. Hacia el año 1565, la corona estableció las reglas para el cultivo de plantas europeas en América. Se trajeron plantas que aquí no había y se dio la orden de que se sembraran aquí. ¿Qué cosas no había aquí que se trajeron de Europa? El trigo. El trigo fue el principal cultivo de los españoles en el virreinato y tuvo sobre todo su mayor auge, ojo, en Atlisco, Puebla. Quizá ustedes conozcan esta parte. Los indígenas tenían menor posibilidad de contraer contratos agrícolas, pero en sus tierras podían sembrar y cosechar maíz, frijol, cacao, maguey, agave y chile. La caña de azúcar fue el cultivo más protegido por la corona y a diferencia de otros, su producción no estaba limitada a un grupo social y ello benefició a dueños de campo, cañeros, ingenieros, dueños de ingenieros, azucareros, molineros y trapiches. Recuerden que la principal fuente de producción, hablando de agricultura de la Nueva España hacia España, fue el azúcar. De hecho, cuando veíamos la historia de nuestro estado, recuerden que aquí se dio mucho la cuestión de las azucareras, ¿no? Bien, la vid y el olivo fueron dos de los productos agrícolas más desarrollados por los españoles, ¿de acuerdo? Y su comercio en realidad terminó en 1596 porque se quisieron proteger los intereses de la corona. Fue entonces cuando comenzó el comercio del gusano de seda, con moreras plantadas en todo el país, pero especialmente en el Bajío. Ojalá alguien pueda investigar lo que es el gusano de seda, va a tener punto extra y lo comparte en el seguimiento de Zoom de ahorita un ratito. Sin embargo, los mercaderes solían enfrentar la competencia de los vendedores de las Filipinas. Recuerden que llegaban las nao, pues su seda oriental solía ser más apreciada que la producida en Nueva España. Y la agricultura del mundo indígena tenía como base más que nada el maíz, que fue añadido como principal alimento a la dieta diaria de los novohispanos junto al frijol y al chile. La tortilla, los frijolitos, el chile, eso que ustedes ya saben y que es muy rico comerlo también solo, ¿no? Ojo, el maguey era usado para la producción del pulque, el papel y otros productos. Y esto consistía, el maguey quizá ustedes lo conozcan, en una planta que tiene fibras secas a las que se le extrae la pulpa. Igual y a lo mejor en sus casas o si alguien tiene familia en los pueblos se dará cuenta que el maguey pues tiene todas estas propiedades, ¿no? Una pulpa. Y de sus espinas se hacían agujas y clavos. El agave era producido en la región de Jalisco, donde fue explotado junto con el añil a partir del 1750 por industriales franceses como André de Saint-Julien en el pueblo de Tequila. Se fabricó a base de agave la bebida homónima. Entonces, ya saben, de Jalisco, si buscamos qué producía cada estado, Morelos azúcar, Jalisco el agave, el tequila, que hasta la fecha es muy famosa en aquella zona, ¿no?
algunos otros estados la minería, por ejemplo, no tanto la agricultura, y en otros lados la ganadería, que ya explicamos sobre todo en un primer momento. Les voy a dejar de trabajo que por favor me investiguen. Cada uno de ustedes me va a investigar 2 estados, los que ustedes quieran. ¿Qué se produce en esos 2 estados que ustedes elijan? Por ejemplo, si eliges Durango y Baja California Sur, vas a investigar qué es lo que se produce y se comercializa en Durango y en Baja California Sur. Y con eso vas a participar para puntos en el seguimiento de Zoom. Muchachos, que tengan muy buen día. El tema todavía sigue y sigue estando padrísimo porque nos va enseñando siempre cosas nuevas. Que Dios los bendiga. Nos vemos ahorita en un ratito en Zoom.